Ninguno de nuestros sentidos está más ligado a nuestras emociones que los olores. El olor, un aroma, dispara no solo una cierta información, como podría pasar con una imagen o un sonido, sino que los aromas suelen ser disparadores de emociones de manera directa. El olor a pan que asocias con tu infancia, la fragancia de una persona querida, nos hacen sentir felicidad, añoranza. Todo esto sin pasar casi por nuestra mente racional, nos entregan una emoción de forma directa. Quizás sea por esto que determinadas entidades, cuando buscan conectar con nosotros, comunicarse o simplemente decir estoy aquí, utilizan los aromas para ello. Los aromas paranormales son una de las maneras de manifestación más difíciles de registrar y de guardar. No podemos tener un registro directo, no se pueden fotografiar ni grabar. Quedan solo las manifestaciones de aquellos que lo han vivido. Se puede decir que es una de las manifestaciones más etéreas, más escurridizas. Estos olores aparecen repentinamente y sin ninguna causa aparente. Nos llega una ráfaga de ese aroma que parece querer entregar un mensaje. Las variedades de olores o aromas son inmensas, casi inabarcables, ya que estos mensajes pueden ser tan personales, tan individualizados como personas existen. Aromas a flores, a vegetales, a tierra, a comida, a perfumes, a desodorantes, a humo, a cosas quemadas, a materias en descomposición, a excrementos, inclusive a sudor. La lista de estos olores o aromas paranormales sería casi interminable. De hecho, la causística es muy amplia y normalmente va ligado a la individualidad de cada persona. Entonces, determina cada individualidad cuáles son los olores de alguna manera importantes o los olores que pueden transmitirnos algo. Lo que sí podemos decir es que existen a priori tres grupos principales de estos aromas paranormales. Los aromas agradables, los olores desagradables y los neutros, o que no sabemos cómo decodificar muy bien y clasificar. Normalmente este último grupo termina con el tiempo quien lo experimenta por clasificarlo dentro de los otros dos grupos anteriores, en base a la emoción que le despierta o al mensaje que le parece haber recibido. ¿Qué entidades pueden producir estos fenómenos olfativos? ¿O cuáles son las que normalmente se cree que los producen? Dentro de las entidades que normalmente se asocian a estas ráfagas de aromas que podemos sentir, podemos incluir los fantasmas, los espíritus de personas fallecidas, entidades del bajo astral, ángeles, demonios, espíritus elementales, figuras religiosas, como en el cristianismo, como la Virgen María, como Jesucristo, santos o dioses de diferentes religiones. Estos serían los más comunes. El aroma y los recuerdos están fuertemente conectados, como decíamos, con lo cual un olor familiar puede ser una manera eficaz para que el espíritu de una persona que quizás que conociste en el pasado se comunique de manera sutil, sin producir miedo o inquietud que produciría, por ejemplo, una aparición. Por eso es que se habla mucho de este tipo de fenómenos relacionados con familiares fallecidos, con amigos fallecidos, que de alguna manera intentan hacernos llegar un mensaje de que están bien, un mensaje de aquí estoy yo cuando tú me necesites, aunque no me veas. Y como decimos, el aroma normalmente es más sutil y menos agresivo en su manifestación, que puede ser, por ejemplo, una aparición o un sonido o una voz que podamos escuchar.
Se cree normalmente que los espíritus de personas que han muerto recientemente emiten aromas florales, sobre todo de jazmines, rosas, lilas. También se les asocia esto a las vírgenes. Tras algún tiempo en el más allá, los espíritus anuncian su presencia a través de olores característicos de su vida cotidiana, naturalmente cuando estaban en el plano material, conviviendo con nosotros. Podemos pensar en un perfume o una colonia en especial, o el olor del café, o el tabaco si esa persona fumaba, o incluso el de ciertos alimentos y bebidas que consumían a diario, que les gustaban. Aromas que eran comunes para el espíritu durante su vida y que ahora son utilizados para que sus seres queridos sepan que están cerca. Así que no duden que si un aroma les recuerda a una persona, no tiene por qué entrar en una clasificación en especial. La idea es que el aroma es el vínculo, es la manera de que esa persona se manifiesta para decir que está allí. Las entidades positivas, como decimos, se asocian a aromas agradables. La Virgen María, en el ámbito cristiano, se la asocia normalmente a aromas a rosas. Los ángeles y los arcángeles, los espíritus guía, los santos y los dioses, se hacen presentes por aromas principalmente a flores, a inciensos. Normalmente son siempre aromas frescos, dulces, agradables, como decíamos. Por otra parte, tenemos a las entidades negativas, las que pueden ser negativas, hostiles, las malas, por decirlo de alguna manera. Estas se las asocia a olores desagradables, en algunos casos a moho, a humedad, a olor a huevo podrido, a azufre, a excrementos, el hedor de algo en estado de descomposición, el olor a un humo feo, por ejemplo a cuero quemado, a goma o a carne quemada. De hecho, los malos olores son característicos de aquellos lugares denominados como infestados, que estas manifestaciones olfativas suelen darse bastante en lugares que están denominados como infestados. Los fenómenos olfativos son en su gran mayoría repentinos y fugaces. Llegan como una ráfaga que quiere hacer presente algo, transmitir un mensaje y se disuelve como llegó. Esto en la gran mayoría de los casos. A pesar de esto, hay otros fenómenos que son más persistentes en el tiempo y que en estos casos generalmente se localizan en lugares específicos o son asociados a determinadas figuras. Ese es el caso, por ejemplo, de determinados santuarios marianos o, en el caso contrario, de entes no tan positivos en las casas encantadas, en donde aparecen esos olores desagradables, penetrantes, que uno intenta siempre evitar, ¿no? Más importante que el aroma en sí es la emoción o recuerdo que nos despierta, como venimos diciendo, a la hora de buscar una explicación u origen a ese fenómeno olfativo. Muchas veces esos fenómenos son parte de una situación en la que sentimos una presencia a nuestro lado, estando solos. Podemos sentir que nos tocan la espalda o el cabello, o sentimos un brusco descenso en la temperatura ambiente. El fenómeno olfativo puede venir acompañando otras manifestaciones o puede darse de manera aislada. Por supuesto, pueden existir explicaciones racionales a muchos de estos fenómenos olfativos. Puede haber olores de los cuales no encontramos la fuente, pero esta existe. Entonces es un problema de tiempo hasta que encontramos la fuente de ese aroma. Pueden haber también fenómenos debidos a olores que se adhieren a los lugares. También dicen que hay determinados olores que se adhieren a objetos y que se desprenden repentinamente y sin demasiada causa, de manera muy aleatoria, y que nos pueden llevar a confusión. O también pueden ser fenómenos de fantosmia. La fantosmia es una disfunción del olfato que hace que quien lo padece perciba olores que los demás no perciben. Es decir, son una especie de alucinaciones olfativas. Pero esto no es demasiado común.
Podríamos consultar con un médico, con un neurólogo, si queremos estar completamente seguros de que no tenemos este problema. Pero normalmente los aromas paranormales no tienen estas explicaciones. Quedan un poco de una manera, quedan como los olores colgados en el ambiente para que nosotros le demos vueltas y busquemos la explicación, busquemos el mensaje que esto nos quiere transmitir. Como decimos, lo importante no es el olor, sino el mensaje que éste transmite. Si el mensaje es adecuado a un contexto, es algo que necesitamos y en cierto momento nos alerta de algo, debemos hacer caso a ese mensaje. O sea, el olor no es solamente un olor, es el mensaje que nos transmite y la utilidad de ese mensaje. En todo eso tenemos que meditar si estamos inmersos en alguno de estos fenómenos. No son los más habituales, pero sí de alguna manera son de los más emocionales que podemos experimentar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de los olores paranormales. Nos oímos en un próximo video. Saludos.